Aleluya, Dios les bendiga una vez más. Una vez más estamos en vivo, en directo desde la hermosa y bella ciudad de Tijuana, Baja California. No alcanzo a escuchar nada de acá en los... Vamos a ver, ok. Bueno, creo que se escucha. Ahí me va a llegar un mensajito si se escucha, si se mira. Pero bueno, vamos a continuar en esta mañana. Estamos continuando esta serie que hemos empezado ya hace un mes. Esta es la semana número 6. Entonces hemos estado guerreando, hemos estado trabajando, hemos estado... mire, no sé si ha sido de bendición para usted, pero para mí, déjeme decirle, se oye bien. Muchas gracias, señora esposa, confirmándome que se escucha bien. Perfecto, es lo que importa. Ok, entonces, toda esta semana hemos estado hablando de la guerra espiritual que vivimos a diario, desde que nos levantamos, desde que comienza, desde que suena su alarma, usted empieza, ya sea con luchas, con problemas, regresa a la realidad, ¿no? Entonces, vivimos en un mundo donde tenemos guerras todos los días, peleamos todos los días, peleamos por qué vamos a comer, peleamos por el dinero para comer, peleamos por sobrevivir y estamos continuamente teniendo estas guerras, ¿no? Entonces, empezó todo esto con una guerra espiritual. Empezó con este tema de guerra espiritual y las estrategias de Satanás, de nuestro enemigo número 1. ¿Ok? Entonces, se empezó a derivar las estrategias, las artimañas, las herramientas que utiliza el enemigo para atacar nuestras vidas. Y el único propósito de Satanás es que usted y yo vivamos cada día más lejos de Dios. Porque entre más lejos de Dios, menos vamos a conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entre más nos alejemos de Dios, adivine a qué nos vamos a acercar. Nos vamos a acercar más a este mundo. Nos vamos a adaptar a las culturas de estos tiempos, nos vamos a adaptar a las modas van a entrar a nuestra vida, van a entrar a nuestra casa y poco a poco Dios va a quedar fuera de nuestras vidas. Entonces, esto es una guerra espiritual. Esto es una guerra por su alma, por su futuro, por su eternidad. Y el diablo quiere llevarse su alma, el diablo quiere que pase la eternidad, como le dije el otro día. El infierno, el lago de fuego, fue creado por Dios para Satanás y sus seguidores. Nunca fue creado para usted o para mí. Dios desde un principio lo creó para castigar a Satanás y a sus seguidores. Por eso, como Dios siendo Dios en su misericordia, manda a su Hijo para que si alguno está en el camino equivocado, le pueda aceptar y pueda ser salvado de caer a ese lugar. ¿Ok? Entonces, hay una guerra espiritual y empezamos a hablar de diferentes tipos de guerras que vive el hombre, que vive la mujer, las herramientas que usa Satanás. Y ahorita estamos en el libro de Gálatas, donde Pablo le habla a los Gálatas y les muestra
o nos muestra que no todo se le adjudica a nuestro enemigo Satanás. Entonces, esta mañana y este tema para mí me está abriendo demasiado los ojos. Le voy a decir por qué. Porque yo tenía un concepto muy diferente del tema que vamos a hablar el día de hoy, que es la lascivia, ¿verdad? Palabras que se escuchan muy poco. No sé si usted usted la escucha a diario, usted la escucha una vez por semana, usted la escuchó el mes pasado, pero déjeme decirle, como hemos dicho, estos temas se hablan muy poco en casa, se hablan muy poco en las iglesias, que es el lugar donde se debería de tocar un poco más para prepararnos, para equiparnos, para enseñarnos a enfrentar estos temas con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro cónyuge, con nuestra familia, con aquellos. Mire, hay jóvenes, o más bien hay hijos que prefieren acercarse al tío, a la tía, al papá, a la suegra, a la abuelita, porque no tienen la confianza de acercarse con los papás. Y debería de haber esa confianza, ¿no? Entonces, en esta mañana vamos a profundizarnos un poquito más. Y sí, le advierto, va a estar un poquito largo esta introducción. Hay demasiada información. Traté de resumir, pero no quiero quitar bases importantes porque de esto depende toda nuestra semana. Entonces, la pregunta del tema es, ¿qué es la lascivia? Se ha preguntado, mire, cuando yo empecé a estudiar esto, yo me quedé con la boca abierta. Dije, wow, yo no me había dado cuenta del significado tan profundo, tan espiritual que puede tener, que espero que sea de bendición para su vida. Entonces, ¿qué es la lascivia? En pocas palabras le voy a empezar a resumir. Es cuando el deseo pierde el freno. Y ahí hemos estado muchos de nosotros. Cuando el deseo pierde el freno. Pero para empezar, quiero leerle los versículos claves, los versículos bases que vamos a estar hablando, porque todo esto está basado en la palabra de Dios. Y vamos a empezar con Gálatas capítulo 5, del versículo 16 al 24. Sí, son varios, así que acompáñenme. Dice así la palabra de Dios. Digo pues, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora, no es la ley que nos gobierna, del que se para un alto lo van a enfrentar. No, está hablando la ley del pecado que mora en nosotros, la ley que está en esta carne. Y ahí le continúa 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, ya lo hablamos, fornicación, ya lo hablamos, inmundicia, ya lo tocamos, los deseos impuros, la sexualidad, la impureza sexual. Y luego ahora viene la lascivia. ¿Ok? Ahí nos vamos a enfocarnos. Idolatría, versículo 20, continuamos leyendo. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. El reino de Dios. 22. Mas el fruto del espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y a esto le vamos a agregar también el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 14 y 15.
Dice Santiago, dice Pablo, bueno, dice Santiago, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a muerte. Ok, entonces estos son los versículos base, la parte base de nuestro tema, donde vamos a sacar qué es la lascivia. Y durante las semanas anteriores hemos hablado de diferentes formas en que el enemigo busca apartarnos, alejarnos de Dios. Ese es su único propósito, que usted viva una vida lejos de Dios, porque si usted está lejos de Dios, usted va a vivir una vida miserable, usted va a vivir una vida en fracaso, usted va a vivir una vida en sufrimiento, en dolor y todo lo que más viene. Hablamos de lo que es la pornografía y aprendimos algo importante. Escuche, la pornografía no es un espíritu. Aquí es algo que voy a detenerme porque es algo que muchas veces hemos tenido erróneamente. Oh, es que este espíritu de pornografía me tiene atado, me está atacando, no me deja en paz. Déjeme decirle, estamos aprendiendo que estas son obras de la carne. Oye, muchos se justifican. Oh, es que el enemigo me trae juicio. ¿Cómo? Sí, esta pereza, este espíritu de flojera, mi hermano. No os confundáis. Entonces, descubrimos que la pornografía no es un espíritu, es una herramienta, es una industria, es un medio creado por hombres que puede ser utilizado para alimentar nuestros deseos pecaminosos, distorsionar la sexualidad, cautivar nuestra mente y llevar a una persona lejos del propósito de Dios. Y mientras leía y estudiaba esto, se me vino a la mente la palabra Lodebar. No sé si usted conozca la historia de Mefiboset, pero cuando Mefiboset fue lastimado, fue lisiado, esta mujer dice que lo cargó y lo llevó y huyeron, a tanto tiempo huyeron que fueron a parar a un lugar de Lodebar, a un lugar separado, a un lugar de tristeza, a un lugar donde no llegaban las buenas noticias, a un lugar donde ya no existían los sueños. Y déjeme decirle, todo esto que hemos hablado, si no nos arrepentimos, si no nos alejamos, nos van a llevar a un solo lugar, a un lugar de fracaso. Entonces, hoy, toda esta semana, vamos a dar un paso un poco más profundo. Mano Alejandro, Dios me lo bendiga. Vamos a dar un paso más hacia adentro. Hemos tocado, mire, tan solo con estos temas que hemos llevado, la inmundicia sexual, es todo aquello o es toda relación sexual que se practica fuera del matrimonio. No hay otra manera de verlo ni decirlo. Si usted está juntado y está teniendo relaciones sexuales con su pareja, pero ya tiene años viviendo, pero no se ha casado, no la ha tomado como su esposa, eso a Dios no le agrada. Se tocó dentro de la inmundicia sexual. Y luego miramos lo que es la pornografía. Cómo nuestros deseos, nuestras mentes, nuestra imagen, la cultura, el mundo, la televisión, el teléfono, la revista, la literatura, todo eso siembra pensamientos en nuestra mente y nos aleja. Pero hoy vamos a dar un paso un poco más adentro. ¿Por qué? Porque podemos quitar incluso una herramienta en nuestra vida de las que usa Satanás y todavía descubrir y darnos cuenta de que el problema sigue ahí presente. Ya no miro esta página, ya no estoy usando aquello, ya no le estoy hablando, pero sigue ahí, sigue latente. Le voy a decir por qué. Porque el problema está en el corazón del hombre. Recuerda Santiago, Gálatas está diciendo porque estas son obras de la carne, porque del corazón del hombre salen todas estas cosas.
Podemos apagar una pantalla, cerrar una aplicación, dejar de mirar una página de internet, alejarnos de determinado contenido y aún así continuar luchando con deseos que quieren gobernarnos. Y es aquí donde aparece esta palabra que leímos. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia. Y aquí es donde aparece la palabra lascivia. Y cuando escuchamos esta palabra, muchas veces inmediatamente pensamos en sexo, pensamos en sexualidad y pensamos en inmoralidad sexual. No sé usted, pero yo, en cuanto escuchaba lascivia, decía, sí, tiene que ver con relacionado con la sexualidad, tiene que ver relacionado con la pornografía. Y sí, en parte sí tiene que ver, pero la lascivia puede manifestarse en el área sexual, pero no debemos reducirla únicamente en esa área. Eso está interesantísimo, porque cuando lo empecé a leer varias áreas de mi vida, empecé a decir, ¿sabes qué, Ricardo? Tienes que hacer algo. La lascivia tiene que ver con algo mucho más profundo, que es el desenfreno. Oh, yes. Thank you, Jesus. La lascivia está hablando del desenfreno. Es cuando un deseo deja de estar bajo control y comienza a exigir más. Yo le invito a que empiece a analizar su vida y empiece a decir, ¿hay lascivia en mi vida? Ok, usted no mira pornografía, usted no anda en lo sexual, pero mire, la lascivia es el desenfreno. Es cuando un deseo deja de estar bajo control y comienza a exigir más. Es cuando empieza a exigir más placer, más satisfacción, o escuche, más reconocimiento, más dinero, más comida, más entretenimiento, más alcohol. Déjeme decirle, yo estaba en esa área, mi hermano, y yo era de los que llegaba al punto donde mi cerebro se bloqueaba, se apagaba, y usted me podía ver caminando, hablando, actuando, haciendo, pero yo ya no recordaba nada. No sabía cómo llegaba a casa, no sabía cómo estaba en un lugar, despertaba en cierto lugar, despertaba en otro lugar, despertaba acá 2, 3 días después. ¿Qué pasó? No sé qué pasó. Mi vida estaba fuera de control. Había un desenfreno impresionante en mi vida. Es cuando se manifiesta y usted empieza a decir, más poder, más atención, más satisfacción sexual. Y llega un momento en que la persona ya no se pregunta, ¿esto me conviene? Ahora se pregunta, escuche, ¿cómo consigo más? Santo Dios. Muchos de los que hemos estado adictos a algo, siempre nos preguntamos eso. ¿Cómo consigo más? ¿Cómo le voy a hacer para conseguir más droga? ¿Cómo le voy a seguir para seguir tomando? ¿Cómo le voy a hacer para conseguir más dinero? ¿Cómo le voy a hacer para conseguir más poder, para conseguir más atracción, para conseguir más like, para conseguir más vistas? Y empieza a perderse el control. Y ahí es donde tenemos que detenernos. Porque déjeme decirle, Dios creó muchos de nuestros deseos. La mayoría de los deseos que tenemos, Dios los creó. Por ejemplo, el hambre es normal y comer es necesario. El descanso es necesario. El deseo sexual dentro del diseño del plan de Dios es bueno. El deseo de prosperar no es automáticamente malo. Disfrutar, reír, celebrar, descansar tampoco son pecados. El problema comienza cuando algo que debería de estar bajo control, bajo dominio, comienza a dominarnos. Santo Dios. Qué tremendo es esto de la lascivia.
Por eso la pregunta de esta semana no va a ser solamente qué estoy deseando. No es aquello que, mire, el día de ayer, hermano Raúl andaba en el tema cuando predicó mensaje de la voluntad del corazón y hablaba de los deseos, qué es lo que el corazón desea. Entonces, la pregunta que debemos hacernos esta semana y de aquí en adelante es: ¿quién está gobernando mis deseos? ¿Yo bajo el gobierno de Dios o mis deseos están gobernando mi vida? Qué tremendo está esto, mi hermano. Cuando yo empecé a leerlo, dije, bueno, pues no, yo no miro pornografía, yo no estoy andando en estas cosas, estoy casado bien con mi esposa, tengo mi matrimonio bien, pero cuando empecé a estudiar qué es la lascivia, dije, santo Dios, cuando empiezan a pedir más reconocimiento, más esto, más de aquello, más del otro. Mire, en Gálatas que leímos 5:19, Pablo coloca la lascivia dentro de las obras de la carne. Y esto es fundamental, porque no vamos a comenzar, ni quiero empezar a decirle que existe un espíritu de lascivia que está detrás de todo esto. Porque muchas veces yo le digo, yo platicamos con mi esposa y a veces nos damos unos buenos pláticas, porque le digo, mira, yo, por lo menos yo, cuando hacíamos los dramas, yo me voy a vestir como espíritu de pornografía. Yo me voy a vestir como espíritu de dinero. Yo me voy y a todo le ponemos un nombre, un espíritu, le ponemos un título. Y le digo, porque ¿sabes qué? Muchas veces es más fácil ponerle nombre a un enemigo que reconocer nuestros propios errores. Santo Dios, esto está tremendo. Estas pláticas a veces con mi esposa me edifican tanto porque nos como dos espadas. Ella trae una escuela tremenda con el Pastor Reyes y yo con Pastor José Juan y con Pastor Germán y con todos los pastores que han agregado a mi vida un poco de su conocimiento. Entonces nos ponemos a platicar y digo, nos resulta más cómodo culpar a otros, incluso inventar demonios. Es más fácil inventar un demonio, un espíritu, por nuestras acciones y decisiones que asumir nuestra propia responsabilidad. Y Pablo en Gálatas 5:19 coloca la lascivia dentro de las obras de la carne. Por eso es que muchas veces creemos explicaciones muchas veces creamos explicaciones espirituales para justificar lo que nosotros mismos hemos permitido, alimentado y decidido. No todo lo que hacemos es causado por un demonio. Puede estar influenciado, porque para eso están, para influir nuestras vidas estos demonios. A veces simplemente tenemos que reconocer que fue nuestra decisión, fue nuestra falta de dominio propio y nuestra decisión de caer ante nuestros deseos. Yo sé que muchos hemos estado ahí. Yo estuve ahí voluntariamente. Pensaba, lo deseaba y lo ejecutaba. Muchos hemos estado ahí, muchos seguimos en ese círculo, muchos estamos atorados en ese bucle, como le llaman por ahí. Es repetitivo, no puede salir, no puede salir, no puede salir. Pareciera que están perdidos en el tiempo, porque siempre vuelven, siempre vuelven, siempre vuelven. Pero déjeme decirle, nosotros mismos nos pusimos ahí. Y la escritura nos presenta primero una realidad mucho más directa. La carne, o sea, este cuerpo, su mente, su corazón, la carne produce obras. Y la lascivia está relacionada con una vida que ha perdido el freno. Haz de cuenta, y me lo imagino porque a veces digo,
mi esposa y yo andamos también para todas partes y a veces ando manejando y en las curvas, ¿no? Y dice mi esposa, no, hombre, hasta yo vengo frenando cuando vienes esa vuelta. Y muchas veces así pasa. Nuestros deseos ya están manejando y aunque usted quiera meterle el freno, no va a pasar nada, no puede, no funciona. ¿Por qué? Porque la lascivia ya se desarrolló en nosotros. La lascivia está relacionada con una vida que ha perdido el freno, que se entrega a deseos desordenados y que deja de ejercer dominio propio. Una vez más, la lascivia es el desenfreno de los deseos cuando una persona deja de ejercer dominio propio y permite que aquello que desea comience a gobernar su conducta. Mire, no se trata simplemente de tener un deseo. Se trata de perder el gobierno sobre ese deseo. Mire, todo mundo va con este calor. Ay, cómo se me antoja una bien fría, que le caiga la gotita, la lagrimita. Estamos hablando de la coca. ¿Se da cuenta cómo el dominio, el deseo, ahorita ya lo llevó a otra cosa? Y usted alimenta ese deseo. Lo alimenta, lo alimenta, lo alimenta y en la primera oportunidad que tiene el dinero, va y lo compra. ¿Cuántas veces no? Mire, como un exadicto, un exadicto le digo, ¿cuántas veces no empezaba a recordar, el sentimiento, la sensación de agarrar aquello y consumirlo y empezaba a darle vuelta en mi cabeza, lo empezaba a anidar, lo empezaba a acomodar, empezaba a decir, lo hago así, le hago así, voy así, me voy por acá, llevo aquí, y en tanto lo deseaba y lo planeaba, que en la primera oportunidad que caía el dinero, córrele. Eso era la lascivia. El desenfreno de los deseos. Porque no simplemente es tener un deseo, se trata de perder el gobierno sobre ese deseo. Y algo que quiero dejar en claro es que el deseo o un deseo no es lo mismo que la lascivia, ¿ok? Para mantener el equilibrio. Aquí tenemos que hacer una distinción importantísima. Tener un deseo no significa automáticamente estar pecando. Y mire, permítame tantito, pero es que Jesús dijo que aquel que mirara a la mujer y lo deseara en su corazón ya pecó. Ok, no estamos hablando de ese tipo de deseo. Ok, porque mire, no quiero mantener el equilibrio. El hambre no es un pecado. Es bueno tener hambre porque eso significa que está sano, está saludable, su organismo se está procesando, ¿verdad? Entonces, la tentación tampoco equivale automáticamente a ser pecado. Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15 nos ayuda a entender el proceso mejor, si usted lo quiere leer. Pero el deseo atrae. El deseo puede ser alimentado. El deseo puede concebir y cuando se le permite avanzar es cuando produce pecado. ¿Ok? Porque tenemos que también tener los pies sobre la tierra. No podemos andar flotando en una nube ni ponernos adentro de una bolsa como el personaje ese de Toy Story, Buzz Lightyear, que piensa que anda en el espacio y anda patacando hasta que llega el otro vaquerito y le dice, ¿qué, compa? Psst. Eres un juguete, no estás en el espacio de verdad. Y se queda, puedo respirar, wow. Muchos cristianos a veces así andan en una bolsa y dicen y piensan que son intocables. Mire, todos estos hombres, todos los hombres, todas las mujeres tienen tentaciones. Todos tienen tentaciones. Por eso todos necesitan todas las mañanas arrepentirse, buscar el perdón de Dios, o no nomás en las mañanas, en la noche, en la tarde, en mediodía, cuando venga la tentación. ¿Sabes qué, Señor? Ayúdame a enfrentar y no caer en esta tentación. Entonces,
regresando, el deseo no necesariamente es pecado. La tentación tampoco necesariamente es pecado. Pero cuando el deseo es alimentado, consentido y comienza a gobernar, entonces se vuelve esta cadenita. Deseo sin dominio causa un desenfreno. Y ese desenfreno lo va a llevar a pecar. Y este pecado, adivine qué, va a traer consecuencias. Entonces, la lascivia no solamente se refiere a lo sexual. Aquí debemos abrir los ojos, mi hermano. La lascivia puede manifestarse sexualmente, pero también puede aparecer en otras áreas de la vida. Aquí viene lo importante. En la comida. ¡Auch! Oyes. ¿Cuántas veces no comemos por comer? ¿Cuántas veces estamos llenos, pero queremos empacarle más? Queremos sentir que ya no queda ni un huequito. Queremos llenarnos y hasta explotar y decir, ¡ay, qué gusto, qué rico! Pero no es rico. Te estás lastimando, nos estamos lastimando. Yo he estado ahí y este tema me está trayendo a la luz. ¿Sabes qué, Ricardo? Tienes que controlar, tienes que tomar el dominio propio. Es que no puedo, yo necesito comer, comida. Entonces, la comida, porque comer es necesario, pero cuando el deseo de comer deja de estar bajo dominio propio, algo normal puede convertirse en exceso. El alcohol. Una persona puede comenzar buscando el placer o la relajación. Oh, no, yo nomás una copita en las noches. Vino. Es recomendable. Jesús tomó. No, nomás una cervecita. Yo no pierdo el control. Yo estoy bien. Pero terminar necesitando una más cada día. Oh, no, yo un 6 a mí no me emborracha ya. Yo me lo tomo como si fuera agua. Yo estuve ahí. Yo lo hice. El dinero. No es malo trabajar ni prosperar, pero cuando nunca es suficiente y la persona sacrifica principios, familia y propósito por obtener más, algo comienza a gobernar su vida. Y no se hable del entretenimiento, no se hable del reconocimiento, no se hable de la sexualidad. Dios creó la sexualidad. El problema aparece cuando el deseo sexual abandona los límites establecidos por Dios y comienza a exigir satisfacción sin importar las consecuencias. Qué tremendo está esto. La lascivia no pregunta solamente qué deseo. La lascivia termina diciendo, necesito satisfacerlo, aunque tenga que cruzar límites. Esto está tremendo, mi hermano. ¿Por qué la lascivia? ¿Por qué Pablo llamó la lascivia o le incluyó en una obra de la carne? Le voy a decir rápidamente. Gálatas 5 nos presenta dos caminos: las obras de la carne y el fruto del espíritu. Esto significa que esta semana no debe convertirse simplemente en aprender a controlar nuestros impulsos. El evangelio, mi hermano, va mucho más allá de simplemente decir sí y decir no, de vivir bien o vivir mal. La solución, mi hermano, simplemente no se trata de ser más fuerte. La solución y lo que Dios busca es que caminemos en el espíritu, es que busquemos más de Dios. Todos estos temas que estamos trayendo con un solo propósito, de que usted se acerque más a Dios. Gálatas 5:16 dice, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, Pablo no estaba diciendo que la carne no tiene deseos, los tiene. Y siempre va a tener deseos hasta el día que usted entregue los tenis y vaya a la presencia de Dios. Hasta ese día vamos a tener deseos. La cuestión es quién gobierna.
La carne quiere gobernar. Si de mí fuera, yo no estuviera hablándole de esto ahorita. Si de mí fuera, yo no estuviera en la casa. Si de mi carne dependiera, hay muchas cosas que yo no estaría haciendo. Pero mismo Pablo dice, yo sujeto mi carne y la obligo a mansedumbre, a mansedumbre. Ya para ir terminando, el peligro de la lascivia es que siempre dice un poquito más, una vez más, hoy nada más, después lo dejo, esto no me hace daño, o la palabra clave, yo tengo el control. Hasta que llega el momento en que descubrimos algo, ya no estamos disfrutándolo, ya estamos dependiendo de ello. Y ahí aparece la pregunta, ¿todavía estoy usando esto? ¿O esto me está usando a mí? Yo le invito en esta mañana que se haga unas cuantas preguntas junto conmigo. Se pregunte, ¿qué deseo tiende a gobernarme? ¿El deseo de la ira, del coraje, de tomar, de fumar, de buscar pornografía, de estar siempre platicando con mujeres cuando usted ya es casado o viceversa? ¿Qué área de mi vida me cuesta decir ya es suficiente? Pregúntese, ¿hay algo que comenzó como algo normal y terminó convirtiéndose en exceso? Mire, la lascivia no comienza necesariamente cuando una persona hace algo escandaloso. Puede comenzar mucho antes. Puede comenzar cuando un deseo legítimo deja de estar bajo control. ¿Qué me refiero a un deseo legítimo? Estoy diciendo un deseo normal, el comer. Yo miro a un hombre que anda en el parque y yo lo miraba a este hombre normal, o sea, cuerpo estándar, no está gordo, no está flaco, se miraba bien, saludable, pero todos los días, en la mañana y en la tarde, lo miraba corriendo, 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 corriendo. Hoy lo miro a este hombre y ¿sabe qué? Lo miro chupado, lo miro desnutrido, como cuando un deseo se lleva al límite de un deseo legítimo, está bien, tiene que ejercitarse, es recomendable estar saludable, pero cuando ese ejercicio se lleva al extremo, ¿cuántas mujeres terminan anoréxicas por querer tener un cuerpo de Barbie, tener un cuerpo delgadito y terminan lastimándose? Cuando el hambre se convierte en exceso, cuando el descanso se convierte en pereza, cuando el entretenimiento se convierte en dependencia, cuando el dinero se convierte en obsesión, cuando el reconocimiento se convierte en una necesidad, cuando la sexualidad se convierte en desenfreno, cuando el deseo deja de ser algo que nosotros gobernamos y comienza a gobernarnos. Por eso hoy no vamos a terminar diciendo la lascivia es solamente un problema sexual. Vamos a terminar diciendo algo mucho más profundo. La lascivia aparece cuando el deseo pierde el freno y comienza a gobernar nuestra vida. Entonces la pregunta es, ¿quién gobierna nuestros deseos? Dios me lo bendiga en esta mañana, hermano Alejandro. Dios me lo bendiga. Comentó ahí en Facebook, amén, varón, son delicados estos temas porque muchos cristianos que viven en estas ataduras regularmente les da vergüenza decir que están haciendo estas cosas, lo cual impide liberación o sanidad como la restauración, y para ello necesitamos ayuda, pero también estamos con acercamientos con Dios y decir lo que está uno haciendo para que Dios pueda restaurar o sanar o limpiarnos. Así es, mi hermano. Así es. Tan importante es mantenernos cerca de hombres
de Dios y más que nada acerca de Dios. Dios me lo bendiga en esta mañana. Mañana continuamos tema número 2, así que va a estar interesante porque vamos a ver cómo tiene acceso la lascivia a nuestras vidas. Dios me lo bendiga y si puede estudiar versículos, agarre Gálatas capítulo 5 del 16 al 24, Santiago del 1 al 14 al 15 y vamos a estar enfocándonos para que pueda tener un contexto y pueda entender. Dios me lo bendiga, bendiciones y con permiso, hasta mañana. Apágate, ahí está.